Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, créanme, da muchísimo de qué hablar y estoy segura de que va a generar debate. Y me encanta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las críticas a las celebridades, pero concretamente nos centraremos en una figura muy popular, Can Yaman. El título lo dice todo, porque el crítico destrozó a Can Yaman. La verdad que debes saber. Ya sé lo que están pensando, oh no, ¿otro vídeo negativo sobre Can Yaman? No, no exactamente. Aunque vamos a analizar algunas críticas, mi objetivo principal no es hundir a nadie, sino explorar la complejidad detrás de estas evaluaciones. ¿Qué las impulsa? ¿Son justas? ¿Qué impacto tienen en la imagen de una celebridad y en la percepción del público? Y por supuesto vamos a desentrañar qué hay detrás de esas críticas particularmente duras que recibió Can Yaman. Antes de que sigamos adelante quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, que como siempre, están repletos de análisis, curiosidades y mucho entretenimiento. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, para quien no lo conozcan en serio, es un actor turco que saltó a la fama internacional gracias a sus papeles en telenovelas como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena. Su atractivo físico, su carisma y su talento interpretativo lo convirtieron en un ídolo de masas, especialmente entre el público femenino. Con millones de seguidores en redes sociales, campañas publicitarias lucrativas y una agenda llena de proyectos, Can Yaman es, sin duda, una estrella. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la fama viene con un precio. Y ese precio, en muchas ocasiones, es la crítica. Y no cualquier crítica, sino a veces críticas muy duras. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué motiva a los críticos a ser tan incisivos? Y más importante aún, ¿qué de verdad hay detrás de esas críticas? Para responder a estas preguntas tenemos que entender primero qué es un crítico, y en particular, un crítico de entretenimiento. Un crítico es en esencia alguien que evalúa una obra, un producto o en este caso, una actuación. Su objetivo principal es ofrecer su opinión, fundamentada en una serie de criterios, y ayudar al público a formarse su propio juicio. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Son objetivos? ¿Se basan únicamente en el talento del actor, o entran en juego otros factores? La respuesta es depende. Depende del crítico, del medio donde trabaja, y de muchos otros factores externos. En el caso de Can Yaman, las críticas suelen girar en torno a varios puntos clave. Uno de ellos es, por supuesto, su desempeño actoral. Algunos críticos han argumentado que a pesar de su éxito comercial, sus actuaciones a veces carecen de profundidad y sutileza. Dicen que tiende a repetir los mismos gestos, las mismas expresiones, y que no siempre logra transmitir la complejidad emocional de sus personajes. Aquí es importante hacer una pausa. Es legítimo que un crítico evalúe la calidad de una actuación. Es su trabajo. Pero también es importante tener en cuenta el contexto. ¿Qué tipo de personajes interpreta Can Yaman? ¿Son personajes que exigen una gran complejidad emocional, o son más bien papeles diseñados para el entretenimiento masivo? ¿El guión y la dirección ayudan al actor a explorar nuevas facetas, o lo limitan? Otro punto de crítica frecuente son las elecciones profesionales de Can Yaman. Algunos críticos argumentan que no siempre elige los proyectos más adecuados para su desarrollo artístico. Que en ocasiones parece más interesado en la fama y en el reconocimiento internacional que en explorar roles más desafiantes y alejados de su imagen de galán. Esta crítica también es válida, en cierta medida. Es normal que los críticos se preocupen por la trayectoria de un actor, y que deseen que éste tome decisiones que le permitan crecer y evolucionar. Sin embargo, también hay que tener en cuenta las presiones a las que se enfrentan las estrellas de Hollywood. Los contratos, las exigencias de los productores, el deseo de mantener su popularidad. Todo esto puede influir en sus decisiones. Además, la vida personal de Can Yaman también ha sido objeto de críticas. Sus relaciones sentimentales, sus apariciones públicas, sus declaraciones en entrevistas. Todo es analizado, diseccionado y juzgado.
A veces, de manera implacable. Aquí es donde la cosa se pone más delicada. ¿Hasta qué punto es legítimo que un crítico se meta en la vida privada de una celebridad? ¿No es un poco injusto juzgar a alguien por sus relaciones sentimentales, o por sus decisiones personales? ¿No es más importante centrarse en su trabajo, en su desempeño como actor? Y por supuesto, no podemos dejar de lado el papel de las redes sociales en todo esto. Hoy en día, cualquier persona con un teléfono móvil puede ser un crítico. Las redes sociales han democratizado la crítica, pero también han amplificado el ruido, la desinformación y, en ocasiones, el odio. Es muy fácil esconderse detrás de una pantalla y lanzar críticas destructivas, sin pensar en las consecuencias. Es fácil ser cruel, ser mezquino, ser injusto. Y en el caso de Can Yaman, como en el de muchas otras celebridades, las redes sociales han sido un caldo de cultivo para este tipo de comportamiento. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de las críticas que ha recibido Can Yaman? Pues, como suele ocurrir, no hay una única respuesta. Hay un poco de verdad en todas ellas. Es cierto que en ocasiones, sus actuaciones podrían ser más profundas. Es cierto que quizás podría elegir proyectos más arriesgados. Y es cierto que su vida personal es objeto de escrutinio público. Pero también es cierto que Can Yaman es un actor talentoso, carismático y trabajador, que ha logrado un éxito increíble en un corto periodo de tiempo, que ha conquistado a millones de personas con su encanto y su profesionalismo, y que a pesar de las críticas sigue adelante luchando por sus sueños. Y aquí es donde quiero hacer hincapié en algo muy importante, la subjetividad de la crítica. Lo que un crítico considera un defecto, otro puede considerarlo una virtud. Lo que para uno es falta de profundidad, para otro puede ser sencillez y naturalidad. No hay una única verdad. No hay una única forma de ver las cosas. Y es importante que aprendamos a escuchar diferentes opiniones, a analizarlas, a contrastarlas, y a formarnos nuestro propio juicio. En el caso de Can Yaman, les invito a que hagan precisamente eso. Vean sus películas, vean sus series, escuchen sus entrevistas, y decidan por ustedes mismos. No se dejen influenciar por las opiniones ajenas. No se dejen llevar por el ruido de las redes sociales. Tengan su propia opinión. Porque al final, lo importante no es lo que digan los críticos, sino lo que ustedes piensen. ¿Les gusta Can Yaman? ¿Les entretiene? ¿Les hace sentir algo? Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué importa lo que digan los demás? Y ahora hablemos de una crítica específica que generó mucha polémica, y que me parece clave para entender este fenómeno. Me refiero a un artículo, o una serie de artículos, que aparecieron en un medio. Aquí puedes mencionar el medio si lo deseas, o mantenerlo en el anonimato. En estos artículos el crítico explica los puntos clave de la crítica, el tono, y los argumentos utilizados. ¿Qué es lo que hizo que esta crítica fuera tan impactante? ¿Qué fue lo que la diferenció de otras críticas? Bueno, creo que hubo varios factores. Primero, la dureza de las palabras. El crítico no solo criticó la actuación de Can Yaman, sino que también cuestionó su talento, su ética de trabajo, e incluso su personalidad. Segundo, el contexto. La crítica apareció en un momento en el que Can Yaman estaba en la cima de su carrera. Su éxito era innegable y esto, de alguna manera, generó envidia y resentimiento en algunos sectores. Tercero, el eco en las redes sociales. La crítica se viralizó rápidamente y generó un intenso debate. Hubo defensores de Can Yaman, que acusaron al crítico de ser injusto y malintencionado. Y también hubo detractores, que aplaudieron la crítica y la utilizaron para reforzar sus propios argumentos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué motivó al crítico a ser tan duro? ¿Fue simplemente una cuestión de opinión, o había algo más? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Quizás el crítico tenía algún problema personal con Can Yaman. Quizás quería llamar la atención, generar polémica, y aumentar el tráfico de su medio. Quizás simplemente no le gustaba Can Yaman. Pero sea cual sea la razón, lo cierto es que la crítica tuvo un impacto significativo en la imagen de Can Yaman. Aunque al mismo tiempo también generó una oleada de solidaridad y apoyo por parte de sus fans. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que la crítica es inevitable en el mundo del espectáculo.
Segundo, que las críticas pueden ser constructivas, pero también pueden ser destructivas. Tercero, que las redes sociales amplifican el impacto de las críticas, para bien y para mal. Y cuarto, que lo más importante es mantener la calma, no dejarse influenciar por las opiniones ajenas, y seguir adelante luchando por nuestros sueños. En resumen, hemos explorado el mundo de las críticas a Can Yaman, analizando los motivos detrás de estas evaluaciones, el impacto que tienen en su imagen, y la importancia de formar nuestra propia opinión. Hemos visto que las críticas pueden ser constructivas, pero también pueden ser destructivas, y que las redes sociales juegan un papel clave en todo esto. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan interesante. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan sobre las críticas a Can Yaman, y si están de acuerdo o no con lo que hemos discutido. Déjenmelo todo en la caja de comentarios. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.